Hola, buen día. Esperamos que te guste el pensamiento de hoy. Pensamiento del día, sábado 13 de septiembre. Participar en la alegría. Estén siempre alegres. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Para San Pablo, la alegría es una de las expresiones más bellas de la vida cristiana. Se puede decir que es su distintivo por excelencia y el medio más eficaz para dar testimonio de ella. Pero nos podríamos preguntar, ¿se puede mandar a una persona que esté en la alegría? Por otra parte, sabemos que la vida está llena de problemas y de preocupaciones que no nos permiten estar siempre alegres. ¿Se podrá exhortar a una persona a aceptar de buena fe todo lo que sucede? Pero la alegría es otra cosa. La alegría es un sentimiento que brota espontáneamente del alma. Y sin embargo, para San Pablo, hay una razón por la cual, a pesar de todas las dificultades, nosotros debemos permanecer siempre en la alegría. Lo que lleva a esto es la vida cristiana tomada en serio. Por ella, Jesús vive con plenitud dentro de nosotros y con Él no podemos no estar en la alegría. Él es la fuente de la verdadera alegría, porque da sentido a nuestra vida. Por tanto, hay un secreto para permanecer siempre en la alegría. Consiste en mirar a Jesús, de manera que Él resplandezca siempre en nosotros. Que esta palabra nos ayude a dar testimonio de esta alegría y a comunicarla al mundo que nos rodea. Sábado 13 de septiembre. Participar en la alegría. Chiara Lubich. Fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de diciembre de 1987. Palabra de Vida, septiembre 2025. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 6. No olvides de dejar un like si te gusta y de suscribirte, de recomendárselo a alguien. Bárbaro, te esperamos mañana también. Un abrazo.